Mi primo me llamó ingrato, luego mi hija sacó las pruebas. El calor de Monterrey siempre me trae recuerdos de mi infancia, esas calles polvorientas donde Ricardo y yo corríamos hasta el atardecer, compartiendo chicles y sueños por igual. Mi primo no era solo familia. Era mi hermano en todo menos en sangre, al menos eso creía yo. Aún recuerdo el día que trepamos al viejo árbol de tamarindo en casa de la abuela. Cuando seamos grandes, tendremos un negocio juntos, me dijo con esa sonrisa que convencía a todos. Seremos como hermanos siempre, pase lo que pase. Le respondí chocando nuestros puños infantiles, 20 años después, mientras limpio los platos de la cena familiar. Esas palabras suenan huecas en mi memoria. Ricardo ya no es aquel niño. El tiempo y el dinero lo transformaron en alguien que apenas reconozco. Todo comenzó a cambiar hace 10 años. Cuando el tío Roberto falleció, su testamento fue una sorpresa para todos. Dejó la mayor parte de su fortuna a Ricardo, su único hijo. Nadie esperaba que el dueño de aquella pequeña taquería en el centro tuviera tanto guardado, 3 millones de pesos. 2 propiedades en la costa y un negocio que resultó más próspero de lo que aparentaba. Ricardo desapareció después del funeral. Se fue a Ciudad de México, según decían, para multiplicar su fortuna. No supe de él durante años, solo rumores que llegaban a cuentagotas a través de tías y primos lejanos, que sí había abierto restaurantes, que sí tenía conexiones importantes, que sí se codeaba con empresarios de la Condesa. Mientras tanto, yo seguía aquí, en nuestra Monterrey natal, construyendo mi vida ladrillo a ladrillo. Un trabajo honesto como profesor de secundaria, una esposa maravillosa, Luisa, y nuestra hija Sofía, que ahora tiene 16 años y la inteligencia que hace que me sienta el hombre más orgulloso del mundo. Fue el mes pasado cuando Ricardo reapareció como caído del cielo, con su Mercedes último modelo y su traje que seguramente costaba más que 3 meses de mi salario. Primo, ¿cuánto tiempo?, exclamó abrazándome en la puerta de mi casa, como si no hubieran pasado años de silencio. Su regreso coincidió con los preparativos para el Día de los Muertos. Mi madre, emocionada por reunir a toda la familia, organizó una cena especial. Tu primo ha triunfado en la vida, me repetía, mientras yo asentía sin decir lo que realmente pensaba. La noche de la cena, Ricardo llegó tarde, por supuesto. Entró como si fuera el dueño del lugar, repartiendo regalos caros y anécdotas de sus viajes. Mientras servíamos el mole que Luisa había preparado durante horas, comenzó a hablar de sus negocios, sus contactos, sus logros. Claro, no todos tenemos la misma suerte, dijo mirándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algunos preferimos quedarnos en lo seguro, ¿verdad, primo? Sentí el calor subir por mi cuello, pero me contuve. No iba a arruinar la cena familiar. Fue después del postre cuando todo explotó. Ricardo, ya con varios tequilas encima, comenzó a contar una historia que nunca había escuchado. ¿Saben por qué realmente me fui de Monterrey? Porque cuando más necesité a mi familia, a mi querido primo, que era como un hermano, me dio la espalda. Todos quedaron en silencio. Mi madre me miró confundida. Luisa, sorprendida, puso su mano sobre la mía. Cuando empecé mi primer negocio, vine a pedirle ayuda. Un préstamo pequeño, nada más. Había perdido todo tras la muerte de mi padre. ¿Y saben qué me dijo? Que no tenía dinero. Mientras se compraba ese coche nuevo. La mentira me dejó helado. Nunca me había pedido dinero. Nunca había venido a mí en tiempos difíciles. Era una completa fabricación. Tuve que luchar solo, sin familia que me respaldara. Y miren ahora quién triunfó y quién sigue en el mismo lugar de siempre. Es irónico cómo los ingratos terminan estancados, ¿no creen? Mi familia entera me miraba ahora, algunos con decepción, otros con duda. Sentía la presión de defenderme, pero las palabras no salían. ¿Cómo desmentir algo así sin parecer a la defensiva? Fue entonces cuando escuché la silla arrastrarse. Mi hija Sofía se había levantado y caminaba hacia su habitación con determinación. Ya vuelvo, dijo con una voz que conocía bien. Era la voz que usaba cuando estaba a punto de resolver algo importante. Lo que ninguno esperaba, ni siquiera yo, era que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y de las manos menos pensadas. Los ojos de todos siguieron a Sofía mientras desaparecía por el pasillo. El silencio pesaba como el aire húmedo de Monterrey antes de una tormenta. Ricardo sonreía satisfecho, sirviéndose otro tequila con la confianza de quien ha ganado una batalla. Mi madre evitaba mirarme directamente y eso dolía más que cualquier acusación. La verdad siempre sale a la luz. Primo, dijo Ricardo, levantando su copa, por los viejos tiempos que nunca volverán. Quería defenderme, explicar que jamás me pidió ese supuesto préstamo, pero las palabras se atoraban en mi garganta. En ese momento, solo podía pensar en mi hija y qué estaría haciendo. Sofía regresó menos de 2 minutos después, cargando su laptop. Su cara tenía esa expresión que heredó de Luisa. Una mezcla de determinación y calma que siempre aparecía cuando tenía todas las cartas en la mano. Tío Ricardo, dijo con voz clara mientras colocaba la computadora sobre la mesa. ¿Recuerdas cuando visitaste nuestra casa hace 8 años? Era pequeña, pero tengo buena memoria. Ricardo frunció el ceño, desconcertado. No he estado en Monterrey hasta ahora.
Niña curioso, respondió Sofía tecleando algo. Porque aquí tengo las fotos de la quinceañera de mi prima Daniela. Mira, aquí estás tú. Giró la pantalla. Efectivamente, ahí estaba Ricardo. Más joven pero inconfundible, sentado en una mesa junto a otros familiares. Fue justo después de que el abuelo Roberto falleciera, continuó mi hija. Y según la fecha. Ya habías recibido tu herencia. La sonrisa de Ricardo comenzó a desvanecerse. Noté cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Esa quinceañera, murmuró mi madre. Recordando, claro que estuviste ahí. Ricardo, incluso trajiste aquel regalo tan caro para Daniela. Sofía continuó, también tengo algo más interesante. Abrió un documento, el registro del coche de papá. Lo compró 3 años después de la muerte del abuelo Roberto, no inmediatamente después como dijiste, antes de que Ricardo pudiera responder. Agregó, lo más interesante es esto. Mi hija reprodujo un audio en su teléfono. Era la voz de Ricardo, claramente grabada. ¿Por qué le pediría dinero a ese maestrito? Con lo que me dejó mi padre viviré como rey. Pero deja que vean, regresaré algún día para mostrarles lo que es triunfar de verdad. El silencio que siguió fue absoluto. Las mejillas de Ricardo enrojecieron, primero de vergüenza, luego de furia. ¿De dónde sacaste eso?, exigió, golpeando la mesa, del cumpleaños de la tía Carmen. Hace 3 años en Ciudad de México. Estabas muy borracho hablando con tus amigos. Yo estaba grabando momentos familiares para mi proyecto escolar. Antes de continuar, permítanme hacer una pausa. He notado que últimamente YouTube está cancelando suscripciones sin aviso. Si disfrutas estas historias familiares, asegúrate de seguir suscrito y deja tu like para que podamos continuar compartiendo estas experiencias. Ahora, volvamos a ese momento tenso en la mesa. Ricardo se puso de pie, derramando su tequila. Esto es una trampa. Una niña manipulando evidencias. Luisa, quien había permanecido callada, finalmente habló. Basta, Ricardo. Mi hija no miente, y lo sabes. La mirada de mi madre cambió. La decepción que antes se dirigía hacia mí, ahora apuntaba directamente a Ricardo. Los demás familiares murmuraban entre sí. Solo quería impresionarlos, balbuceó Ricardo. Perdiendo compostura. He tenido problemas. Las inversiones no salieron como esperaba. Fue entonces cuando noté algo. El reloj de oro que presumía, el traje fino, el Mercedes, todo era apariencia. Sus manos temblaban de una manera que reconocí inmediatamente por mis años trabajando con adolescentes problemáticos. ¿En qué te metiste realmente, Ricardo?, pregunté en voz baja. La mirada de pánico que me lanzó confirmó mis sospechas. Mi primo no había venido solo para presumir o avergonzarme. Había algo más. Algo oscuro que lo había traído de vuelta a la familia que abandonó. Sofía, con esa intuición que siempre me asombraba, cerró suavemente su computadora. Creo que el tío Ricardo tiene algo importante que decirnos, ¿verdad? Lo que Ricardo confesaría a continuación cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Y nos pondría a todos en un peligro que jamás hubiéramos imaginado. La noche en que Ricardo confesó sus secretos. La temperatura en Ciudad de México bajó como nunca. El vapor de nuestras respiraciones se mezclaba con la tensión que flotaba en el comedor de mi madre. Después de la revelación de Sofía, algo cambió en mi primo. Su postura arrogante se desmoronó como los murales antiguos de Teotihuacán bajo la lluvia. Necesito hablar contigo a solas, murmuró Ricardo, pasándose una mano temblorosa por el rostro. Lo que tengas que decir, dilo frente a todos, respondió Luisa, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Sofía. Ya terminaron los secretos. Ricardo miró hacia la ventana como calculando distancias. Por un instante pensé que saldría corriendo. Pero en vez de eso, se desplomó nuevamente en la silla. No es lo que piensan, comenzó, con voz apenas audible. No vine a humillarte, Carlos. Vine porque necesito ayuda. ¿Ayuda?, pregunté, incrédulo. Después de aparecer en mi casa acusándome de ladrón. Era la única forma, exclamó, golpeando la mesa con el puño. Tenía que crear una escena. Algo que pareciera una simple pelea familiar. Mi madre se acercó con esa mirada penetrante que desde niños nos hacía confesar hasta el más mínimo pecado. ¿De qué estás hablando, Ricardo? ¿Quién te está siguiendo? Los ojos de mi primo se abrieron como si le hubieran clavado un alfiler. ¿Cómo supiste? Madre siempre sabe, respondí con una media sonrisa. Ahora habla claro. Ricardo sacó un pañuelo y se limpió el sudor de la frente. Su reloj de oro brilló bajo la luz, quizás lo único auténticamente valioso que le quedaba. Hace 3 años conocí a unos inversionistas en Culiacán. Prometían rendimientos del 40% mensual. Invertí todo lo que me quedaba de la herencia. Sofía, quien para sus 15 años entendía más de finanzas que muchos adultos, suspiró. Estafa piramidal, ¿verdad? Ricardo asintió. Al principio recibía los pagos puntualmente. Luego convencí a otros amigos para que invirtieran. Cuando todo se vino abajo, te culparon a ti, completé, sintiendo un escalofrío. En México, sabíamos bien qué tipo de inversionistas operaban en ciertas regiones.
El jefe se llama el coronel, continuó Ricardo, bajando la voz. Sus hombres me encontraron en Guadalajara hace un mes. Me dieron un ultimátum, conseguir 50 millones de pesos o Luisa se llevó una mano a la boca. ¿Y pensaste que nosotros teníamos ese dinero? Ricardo negó con la cabeza. No. Pero el coronel cree que la familia tiene una propiedad, la hacienda del abuelo en Michoacán. Todos nos miramos confundidos. Abuelo Roberto había mencionado esa hacienda en sus historias, pero nadie la había visto jamás. Esa hacienda es un mito familiar, dijo mi madre. Mi padre hablaba de ella, pero nunca apareció en ningún testamento. No según los documentos que encontré entre las cosas del abuelo antes de irme. Ricardo sacó un papel amarillento de su chaqueta. Es un título de propiedad y hay algo más. Antes de que pudiera continuar, escuchó un ruido en el patio trasero. Una sombra pasó fugaz junto a la ventana. Sofía también lo notó, su rostro palideció. Amigos, quiero pedirles un momento para recordarles que, si están disfrutando esta historia, asegúrense de seguir suscritos al canal. YouTube ha estado dando de baja suscripciones sin avisar. Un simple like ayuda muchísimo. Ahora, sigamos con este momento crucial. No viniste solo, ¿verdad? Susurré, apagando discretamente la luz principal. Ricardo negó lentamente. Me han seguido desde Guadalajara. Pensé que los había despistado, pero un mensaje llegó a mi celular. Era de nuestro vecino don Javier. Hay 2 camionetas negras sin placas estacionadas frente a tu casa. Tenemos que salir de aquí ahora, dijo Luisa con firmeza, tomando su bolso y las llaves del auto. No hay tiempo, respondió Ricardo, ahora completamente pálido, pero hay algo que deben saber sobre la hacienda. El abuelo escondió algo allí. Algo que valdría mucho más que la deuda. ¿De qué hablas?, preguntó mi madre. Durante la revolución, mi abuelo, nuestro abuelo, trabajaba para. El sonido de vidrios rompiéndose en la cocina interrumpió sus palabras. Sofía reaccionó con la velocidad de una gacela, guardando la laptop en su mochila. Por la puerta del sótano, indicó mi madre con sorprendente calma, el túnel que conecta con la casa de los Martínez sigue funcionando. ¿Túnel? ¿Desde cuándo existía un túnel? Las sorpresas no terminaban esa noche. Mientras nos apresurábamos hacia el pasillo, Ricardo agarró mi brazo con fuerza. Carlos, si algo me pasa, busca el medallón de San Miguel. Es la llave para todo. ¿Qué medallón? ¿De qué estás hablando? Antes de que pudiera responderme, la puerta principal se abrió de golpe. 3 hombres con pasamontañas entraron empuñando armas. Al sótano, ahora, grité, empujando a Sofía y mi madre por delante. Lo último que vi antes de cerrar la puerta secreta fue a Ricardo enfrentándose a los intrusos, sacando algo de su bolsillo que brilló bajo la tenue luz. Lo que ocurriría en las próximas 24 horas cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado familiar, y nos obligaría a enfrentar un peligro mucho mayor de lo que jamás imaginamos. El túnel debajo de la casa de mi madre era como regresar a otra época. Mientras avanzábamos en la oscuridad, el aire pesado y húmedo llenaba mis pulmones. Sofía iba delante con la linterna de su teléfono, Luisa la seguía, y yo cerraba la marcha después de asegurar la puerta oculta detrás de un viejo armario. Mamá, ¿cómo es que nunca nos hablaste de este túnel?, susurré mientras nos agachábamos para avanzar por el estrecho pasaje. Tu abuelo me hizo jurar que guardaría el secreto, respondió ella con una calma que me resultaba incomprensible dadas las circunstancias. Estos túneles conectan varias casas del barrio. Datan de la época de Porfirio Díaz. El sonido de pasos y gritos amortiguados llegaba desde la casa. Me detuve un instante pensando en Ricardo. ¿Lo habría entregado a sus perseguidores para salvarnos? La culpa me carcomía. Papá, tenemos que seguir, insistió Sofía, regresando para tomarme del brazo. Avanzamos en silencio, por lo que pareció una eternidad. El túnel descendía levemente y luego subía, girando en ángulos extraños. De pronto, mi madre se detuvo frente a una escalera metálica oxidada. Esta salida da al patio trasero de los Martínez. Don Pedro nos ayudará. Al emerger por una pequeña puerta oculta entre arbustos, la luna iluminaba el patio. La casa de los Martínez estaba en silencio, excepto por un perro que comenzó a ladrar antes de reconocernos y mover la cola. Esperaba que no tuviera que usar esto nunca, murmuró mi madre mientras caminábamos hacia la puerta trasera. Tu abuelo siempre dijo que los secretos familiares eventualmente cobrarían vida. Don Pedro, un hombre de unos 70 años, nos recibió en ropa de dormir pero sin sorpresa, como si nos hubiera estado esperando toda la vida. Ya era hora, dijo simplemente, haciéndonos pasar. Tu padre predijo que algún día Ricardo traería problemas, dentro de su cocina modesta. Mientras Luisa preparaba café para calmar los nervios, pude finalmente preguntar lo que me carcomía. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué es ese medallón del que habló Ricardo? ¿Y la hacienda? Mi madre respiró profundo. El medallón de San Miguel. Es el sello familiar. Mi padre lo usaba como llave para un compartimento secreto en la hacienda. Nunca me dijo que guardaba allí, pero siempre insistió en que solo debíamos buscarlo en el caso más extremo. Don Pedro asintió, levantándose para sacar una caja de madera de detrás de un cuadro de la Virgen de Guadalupe.
Tu abuelo me dejó esto para ti, Carlos. Dijo que yo sabría cuándo era el momento. La caja contenía un mapa amarillento de Michoacán, con una propiedad marcada en rojo, cerca del lago de Pátzcuaro, y una carta sellada con mi nombre, antes de que pudiera abrirla. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido: tenemos a tu primo. Trae el medallón a la hacienda o él muere. Tienes 48 horas. El coronel. Adjunta venía una foto de Ricardo, golpeado pero vivo, sosteniendo un periódico del día. No tenemos el medallón, murmuré desesperado. Sofía, quien había permanecido callada observando todo, habló entonces. Creo que sí lo tenemos. Papá. Todos la miramos confundidos mientras sacaba de su mochila un pequeño objeto envuelto en tela. El tío Ricardo lo dejó caer cuando entraron esos hombres. Lo recogí justo antes de cerrar la puerta del sótano. En sus manos brillaba un medallón de plata con la imagen de San Miguel Arcángel, rodeado de inscripciones que parecían latín antiguo. Amigos, si han seguido esta historia hasta ahora, les pido un momento para comprobar que siguen suscritos al canal. YouTube ha estado eliminando suscripciones sin aviso. Y no quisiera que se perdieran el desenlace de esta historia familiar que se complica cada vez más. Un simple like también nos ayuda enormemente. Gracias por su apoyo y ahora, continuemos con este giro inesperado. ¿Vamos a ir a esa hacienda?, preguntó Luisa con preocupación. Esos hombres son peligrosos. Abrí la carta con manos temblorosas y leí en voz alta. Querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de enfrentar nuestro legado familiar. La hacienda esconde los documentos que comprometen a muchas familias poderosas de México. Tu abuelo fue custodio de estos secretos durante la revolución y ahora te toca a ti decidir qué hacer con ellos. El medallón abre una bóveda bajo el altar de la capilla. Lo que encuentres allí podría cambiar el curso de nuestra historia nacional. Úsalo con sabiduría. Tu padre que siempre confió en ti. Roberto, un escalofrío recorrió mi espalda. De pronto entendí por qué mi tío Roberto había mantenido un perfil bajo toda su vida, por qué había escondido su riqueza. Papá, si esos documentos son tan importantes como para que el coronel los busque después de tantos años, debemos entregarlos a las autoridades, dijo Sofía con una madurez que me sorprendió. Las autoridades podrían estar involucradas, respondió don Pedro con amargura. Por eso Roberto nunca confió en nadie. Miré a mi familia y supe que no tenía opción. Debíamos ir a Michoacán, encontrar esa hacienda y rescatar a Ricardo. Los secretos familiares que habían dormido durante generaciones habían despertado. Y ahora no había vuelta atrás. Salimos al amanecer, decidí finalmente. Pero antes, necesito hacer una llamada. Marqué un número que no había usado en años. Un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en la fiscalía. Si íbamos a enfrentar al coronel, necesitaríamos toda la ayuda posible. La voz somnolienta que contestó se despejó inmediatamente al escuchar mi situación. Carlos, estás metiéndote en algo muy grande, dijo Alejandro. El coronel no es cualquier criminal. Es un fantasma que lleva décadas moviendo hilos en las sombras. ¿Puedes ayudarnos? Su silencio fue más largo de lo que esperaba. Nos vemos en Morelia mañana. No confíes en nadie más, mientras guardaba el teléfono. Mi madre tomó el medallón entre sus manos arrugadas. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación que nunca le había visto. Tu abuelo siempre dijo que este día llegaría, murmuró. Que los secretos de la hacienda eventualmente saldrían a la luz. ¿Qué secretos, mamá? ¿Qué puede ser tan importante? Ella apretó el medallón contra su pecho y miró hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a aclararse. La verdadera historia de quien financió la Revolución Mexicana y los nombres de quienes traicionaron a la antigua hacienda de Pátzcuaro apareció ante nosotros como un fantasma del pasado. Sus muros de cantera rosa reflejaban la luz del atardecer mientras nos acercábamos por el camino de terracería. Alejandro nos esperaba junto a 3 agentes federales en un vehículo discreto. El perímetro está asegurado, me informó al bajar del auto. Pero hay que moverse con cautela. El coronel tiene contactos por todas partes. La capilla estaba al fondo de la propiedad, una construcción modesta que contrastaba con la grandeza de la casa principal. Mientras avanzábamos, mi madre me detuvo. Hijo, hay algo que debes saber. Tu primo Ricardo, él no es víctima. Está trabajando con el coronel desde hace años. ¿Cómo lo sabes? Tu padre me lo advirtió antes de morir. Ricardo descubrió la existencia de los documentos hace tiempo y ha estado buscándolos para venderlos al mejor postor. Un nudo se formó en mi garganta. Las acusaciones de ingratitud. La historia sobre la supuesta fortuna robada. Todo había sido una elaborada mentira para acercarse al medallón. Sofía apretó mi mano. Papá, mira, entre los árboles. Vimos a Ricardo caminando libremente, sin rastros de golpes, revisando su teléfono. El muy cabrón nos tendió una trampa, murmuré. Alejandro desplegó a sus hombres y nos escoltó hasta la capilla. El altar era una pieza sencilla de mármol blanco, pero en su base reconocí el símbolo que concordaba con el medallón. Apártense, indicó uno de los agentes, al colocar el medallón en la hendidura correspondiente. Un mecanismo antiguo crujió y reveló un compartimiento secreto.
Dentro, una caja metálica sellada con el mismo emblema. Acababa de tomarla cuando escuchamos pasos. Veo que la familia se ha reunido para la gran revelación, dijo Ricardo, entrando con una pistola en la mano, décadas buscando esos documentos. Y resulta que mi insignificante primo fue el elegido para custodiarlos. ¿Por qué, Ricardo? Somos familia. ¿Familia? Su burló. Tu padre se quedó con todo mientras el mío se pudría en la pobreza. Esos documentos valen millones para las personas adecuadas. ¿Y el coronel? Trabaja para mí, no al revés. Aunque pronto llegará para concluir nuestro negocio. No vio a Sofía moverse detrás de él. Mi hija, siempre observadora, siempre lista. Con un movimiento rápido. Le golpeó la mano con un candelabro de hierro. La pistola cayó al suelo mientras los agentes lo sometían. Siempre subestimaste a la familia. Primo, dijo Sofía con una calma sorprendente. Cuando abrimos la caja, encontramos fotografías y documentos que conectaban a docenas de familias poderosas con la traición a Zapata y Villa, evidencia de cómo habían financiado ambos lados durante la revolución para asegurar su poder sin importar el resultado. Tu abuelo guardó esto porque era demasiado peligroso y demasiado valioso. Explicó mi madre, no era dinero lo que estaba en juego, sino la verdadera historia de nuestro país, días después. Mientras los periódicos se llenaban con las revelaciones históricas y varios políticos renunciaban a sus cargos, me senté con Sofía en el patio de la casa de mi madre. ¿Sabes por qué tu abuelo confiaba en que serías tú quien protegería los documentos? Me preguntó mi hija. Nunca lo entendí, porque incluso cuando Ricardo te llamó ingrato, cuando dudaste de ti mismo, seguiste haciendo lo correcto por la familia, amigos. Así concluye esta historia que comenzó con una acusación y terminó revelando secretos de generaciones. Como esta familia descubrió, a veces la verdad está enterrada en el pasado, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Si esta historia les tocó el corazón, asegúrense de suscribirse a nuestro canal para más relatos de secretos familiares que cambian vidas. Y recuerden, la lealtad familiar no siempre viene de quien esperas, sino de quienes te demuestran con acciones que están a tu lado cuando más los necesitas.